Buenas noches para todos, bienvenidos a mi canal Mujer, nunca pierdas tu valor. ¿Quién les habla? Natalie Sánchez Sánchez. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les informará cuando suba un nuevo contenido. Me pueden seguir en las redes sociales que encuentran en la parte de la descripción. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante preocupante, alarmante, las cifras que nos reflejan día a día, y es qué pasa con nuestras mujeres en el mundo, por qué aumenta la violencia cuando somos las mujeres fuente de la vida humana. El cuerpo femenino es un vivo misterio capaz de concebir a otro ser humano dentro de sí mismo. Día a día no cesan las noticias, fuertes golpizas en contra de las mujeres a manos de sus parejas. Tenemos las mujeres de Afganistán que se les ha prohibido viajar o salir sin que salgan en compañía de un miembro masculino de su familia, sin acceso a estudios superiores. Y todos estos actos delictivos en contra de las mujeres, en contra de su integridad, en contra de su cuerpo, en contra de su ser, en contra de su propia dignidad. Y lo más triste es que Colombia refleja el 85% de impunidad en estos casos. Hoy quiero que abordemos dos tipos de violencia que, a pesar de que son bastante silenciosas, casi que pasan desapercibidas, pero considero en mi condición de mujer y en mi condición de madre que estas dos clases de violencia son las más crueles, ya que matan con la mujer en vida. Por un lado, tenemos a la violencia vicaria. ¿Pero qué significa la violencia vicaria? Es aquella que tiene como objeto dañar a la mujer a través de sus hijos, llegando incluso a matarlos para que la madre quede muerta en vida, padeciendo día a día haber perdido a sus hijos, como especie de venganza. Por otro lado, tenemos la violencia de la alienación parental. Esta violencia consiste en conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia del hijo o la hija e injustificadamente impide las visitas y convivencia y comunicación con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación en su conciencia que puede ir desde el miedo o el rechazo hacia el progenitor que no convive con ellos. Recordemos todas las que somos madres, la esperanza con la que llevamos a un hijo o a una hija en nuestro vientre. Son meses de espera, meses de cuidados pensando en el bienestar de nuestro futuro bebé, en que se desarrolle bien, en que crezca bien, en que nazca bien y que por supuesto llegue para alegrarnos nuestras vidas. Nuestras parejas y exparejas se han ensañado en contra de nuestros menores hijos con el objeto de lesionarnos a nosotras y ejercer una violencia en lo que más nos puede doler, que son nuestros hijos. Ahora, tener un hijo es una tarea de valientes. Las secuelas que nos dejan en nuestro cuerpo, el hecho de concebir y mucho más de parir un hijo. Pero seguramente recordarán que en el momento de ver a nuestros bebés por primera vez, nada es más importante sino que nuestra criatura esté sana y salva. Cuidar a nuestros pequeños hijos, alimentarlos desde nuestro propio cuerpo, amamantándolos, cambiando pañales, dejando nuestros trabajos inclusive, para dedicarnos a nuestros hermosos seres que hemos traído a la vida. Cuando empiezan a crecer, empieza otra etapa. Llevarlos al colegio, arreglarlos, peinar las niñas, las mejores onces, los mejores zapatos y todo a medida y al alcance de cada una de las madres. Y todo esto dura años, año tras año, para que un día
El hombre, casi siempre es el hombre quien puede ser el mismo padre, el mismo progenitor, nos arranque a nuestros hijos del lado nuestro. Y este desprendimiento o este daño al vínculo materno no solamente ocurre cuando es apartado de la madre físicamente para desaparecerlo e incluso hasta acabar con su vida, como es la violencia vicaria, sino que también ocurre con la violencia de alineación parental, cuando los hijos son instrumentalizados o manipulados colocando a unos pequeños en contra del progenitor que no convive con ellos. Restringirles la comunicación con el otro padre. Esto causa graves secuelas en nuestros hijos, limita el desarrollo personal del menor, cohibirlo en poderse expresar libremente del padre o la madre que no convive con ellos. Casi siempre cuando el progenitor que ostenta la custodia se encarga de reforzar una imagen negativa del progenitor que no convive con el menor, no está maltratando al otro progenitor, aunque le cause daño al que no convive con los menores. Es un maltrato psicológico, moral, una violencia intrafamiliar en contra de estos niños, porque el sufrimiento lo padecen estos pequeños. Pero nos podríamos preguntar, después de tener claro estos dos conceptos, ¿cómo podemos proteger a nuestra infancia, a nuestras mujeres de estas violencias tan crueles? Son varios los signos alerta. Cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijas o a sus hijos, están dando signos claros de violencia vicaria. Las amenazas a las mujeres por medio de sus hijas o hijas deben hacer saltar todas sus alarmas. La protección a las víctimas de violencia de género es esencial y juega un gran papel que puede marcar la diferencia en nuestros casos, reconociendo, y eso lo debemos tener claro, que un maltratador, un hombre violento, nunca, jamás puede ser un buen padre. Tenemos un reto como sociedad, como padres, como familia, como vecinos, como abuelos, como abogados, como funcionarios públicos, todos, pero principalmente como Estado. No se puede hablar en Colombia, o que Colombia más bien, esté dentro del marco de la paz total. Y se habla del sometimiento de algunos grupos que han actuado de forma criminal al margen de la ley. Cuando en esta paz total, como se ha llamado, no están incluidos los hombres violentos, los hombres que conviven con nuestras mujeres y nuestros niños, estos hombres que están aún en los hogares. Y es que esta política que se está implementando en Colombia, que ha sido inspirada en el sistema judicial de Estados Unidos, debe incorporar también a los hombres violentos. Aquellos que actúan al margen de la ley alguna vez lo han hecho por una creencia o por alguna filosofía. Estos hombres violentos no. Ellos atacan directamente a nuestras mujeres indefensas, a nuestras mujeres débiles, a nuestros niños, que son los sujetos de especial protección constitucional, nuestros niños y nuestras mujeres. Casi siempre los maltratadores son los mismos esposos, los mismos padres de estos menores. Y es que lo ha dicho el gobierno, encabezado por nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro. La paz para el gobierno lo atraviesa todo. La ley define la paz total como una política prioritaria y transversal para el Estado. Y eso es cierto, así debe ser. Es indispensable que para poderle poner freno a la violencia que nos ataca como sociedad, como país, como familias, es combatir la violencia primogénita, que es aquella que nace en los hogares, donde están nuestros ancianos, nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres. ¿Qué peor violencia puede existir que es aquella que se debe callar?
de aquella que se debe guardar silencio porque ocurre al interior de nuestros hogares. Es lo más triste que puede padecer tanto un niño como una mujer indefensa. Y hoy los quiero invitar a todos esos hombres violentos que nos están viendo por este canal, que han sido violentos con sus manos, con sus palabras, con sus actos. Hombres violentos física, verbal, psicológica, patrimonialmente. Y aquellos que se encargan de separar a los hijos de sus madres. Los invito a que se arrepientan y a que se sometan a los procesos penales, a que reparen y pidan perdón público, porque no hay otra forma de restaurar a las víctimas, a que hagan parte de la justicia restaurativa que existe en Colombia. Sinceramente yo creo que sería importante para poder acabar con esta violencia en contra de la mujer, invitar en esta política a las instituciones, al Estado a través de sus instituciones y también invitar a las empresas privadas que deberían tener y fijar como propósito principal de su empresa combatir la violencia al interior de sus familias, al interior de las familias de sus empleados. Esta violencia en contra de las mujeres, en contra de los hijos. Pero es más, debería ser más contundente ese propósito y la participación de las empresas tanto privadas como públicas. Y es a no contratar a aquellos hombres que han sido violentos hasta tanto no hayan pasado todo el proceso y hayan pasado por la justicia restaurativa. Hago un llamado urgente, un llamado de auxilio a nuestro presidente Gustavo Petro y a nuestra vicepresidenta, la doctora Francia Márquez, a que amplíen el marco de la política de la paz total. Hago un llamado urgente a nuestro presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, a que nos inviten, a que me inviten a mí como madre, como víctima de esta violencia y a muchas otras mujeres que pertenecen a nuestra comunidad, porque estoy en disposición de dar a conocer mi propio testimonio, porque no puede ser sino desde la realidad y desde la práctica que vive el mismo pueblo para poder crear las leyes y las políticas que ataquen algo tan significativo y tan representativo en Colombia como es la violencia. De la lucha que yo misma he tenido que dar día a día por haber sufrido a manos de mi propio esposo todo tipo de violencias, como les he comentado y les he compartido en los diferentes videos. Y es que la paz total, realmente para que Colombia exista la paz total y seamos un país sin guerra, un país sin violencia de género, un país sin violencia vicaria, sin manipulación parental y muchas otras violencias que existen y que padecen mujeres e inclusive algunos hombres, no solamente lo podemos poner aparte, aislarlo, debemos incluirlo en esta política de la paz total y someter a aquellos hombres que han sido declarados, tanto en procesos civiles como en procesos penales, como culpables, como hombres violentos, que han ejercido actos desde el más mínimo, obviamente hasta los más agravados, desde los primeros índices que dan de ser violentos, de querer atentar contra las mujeres y contra los niños, porque esos son los sujetos a los que debemos proteger. Así lo ha establecido nuestra Constitución política, que es nuestra norma de normas, a la que todo debe ceñirse. Y es que dentro del marco de la paz total, no solamente se deben incluir aquellas personas que han combatido desde el monte, que han combatido al margen de la ley. Como lo dije anteriormente, algunos de ellos, y probablemente esa fue su filosofía inicial, era luchar por un sueño, por una filosofía, por un ideal. Pero estos hombres violentos merecen ser castigados y sancionados y que ninguna empresa, ni pública ni privada, los reciban para trabajar.
Estos puestos que hoy en día ocupan estos hombres violentos que inclusive ostentan millonarios salarios para seguir haciendo con las mujeres y con los niños lo que ellos quieran a su libre albedrío, deberían ser ocupados por nosotras, por las madres que hemos sido víctimas de ellos, por las madres cabezas de familia, por las madres que hemos sido reconocidas dentro de unos procesos que han durado años, años, sacrificio, esfuerzo, recursos, pero que finalmente la justicia en algunos casos sí se ha pronunciado, inclusive de los mismos hijos que padecieron desde muy pequeños todos estos hechos abusivos ejercidos por sus propios padres. Son ellos quienes deberían tener la oportunidad de trabajar en estas empresas privadas y públicas y no estos hombres violentos. Y no puedo pasar por alto mi llamado a todas las mujeres que han padecido o que están padeciendo este calvario tan doloroso. Quiero que sepan que sí se puede. Quiero pedirles que no se rindan. Mírenme a mí. Yo estoy acá, incluso con estos videos y a través de este canal, colocando mi vida en riesgo, pero aquí estoy y mi voz no será callada. Si ustedes me ayudan a compartir a todos sus contactos, conocidos, empresas, familiares, mujeres, e inclusive niños, que de algo les va a servir esta información. Seguiremos adentrándonos más en este tema de alineación parental, para que tanto hombres como mujeres sepan cómo enfrentar esta violencia sin causar más sufrimiento a nuestros hijos. Quiero citarles una frase que me llamó mucho la atención de José Pallavinci. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero me llamó mucho la atención porque dice: el conocimiento no tiene ningún poder si no puedes compartirlo.